¿Qué es el tiro parabólico? Es un movimiento que se da al lanzar un objeto con un cierto grado de inclinación. El objeto lanzado tenderá a moverse tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. Por eso se dice que este movimiento es la unión del rectilíneo uniforme y del tiro vertical. El objeto lanzado describirá una curva o parábola. Unos ejemplos de la vida real donde ocurre este tipo de movimiento es este de Michael Jordan. Este tierno perrito intentando alcanzar la pelota y la trayectoria de esa manguera de agua. Para esclarecer el tema, veamos un ejercicio del libro de dinámica Beer and Johnston. Problema 11.116. Un trabajador utiliza agua a alta presión para limpiar el interior de un largo tubo de desagüe. Si el agua se descarga con una velocidad inicial de V0 11.5 metros sobre segundos, inciso A, la distancia D hasta el punto más alejado B sobre la parte superior de la tubería que el agua puede limpiar desde la posición del trabajador en A. Inciso B, el ángulo alfa correspondiente. Nos da una altura del tubo por donde pasa el chorro de la manguera de 1.1 metros. Y también podemos ver gráficamente que nos da una distancia horizontal implícita desde donde inicia el chorro de agua o la manguera hasta el punto más alto. El chorro de agua va a salir con una velocidad inicial o V0 igual a 11.5 metros sobre segundo. El problema nos pide el primer inciso A, que es encontrar el valor de la distancia D. Es una distancia horizontal. En este caso yo la nombraré X. Nos pide también un segundo inciso, que es encontrar el valor del ángulo, y en este problema nos lo nombran alfa. En este caso también lo voy a sustituir por otro nombre, teta 0. Bien, para empezar a resolverlo, recordemos que tenemos 4 ecuaciones básicas. Primero tenemos esta, la cual nos ayuda a poder calcular el valor de X, o sea, nuestra distancia horizontal. Nos dice que X es igual a velocidad inicial por coseno de el ángulo, nuestro ángulo, por el tiempo. Podríamos usarla siempre y cuando tuviéramos implícito el tiempo y también nuestro ángulo. El problema en ningún momento nos da ni el ángulo ni el tiempo que vamos a utilizar. Por el momento quedaría descartada. En segundo lugar tenemos el valor de la velocidad en el eje de la X, o sea Vx, la cual nos dice que es igual al coseno del ángulo. Nuevamente representa un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos implícito nuestro ángulo teta 0. Bien, en tercer lugar tenemos nuestra ecuación que nos ayuda a sacar la velocidad en el eje de la Y o en el eje de la vertical. Velocidad en Y sería igual a velocidad inicial por el seno de teta 0, que es el ángulo, menos gravedad por tiempo. Nuevamente implica dos problemas porque no tenemos el ángulo ni tampoco el tiempo. En cuarto lugar y último por el momento tenemos nuestra ecuación que nos ayuda a saber la distancia en el eje de las verticales o Y, la cual nos dice que Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, o sea nuestra teta 0, por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Igual representa un problema porque aquí tendremos dos incógnitas. Ahora, para poder utilizar una de estas ecuaciones necesitaremos recordar los principios que rigen a un tiro parabólico. Sabemos que un tiro parabólico siempre tendrá una altura máxima. En este caso sería la altura que puede llegar el chorro de agua en el tubo. Y el problema ya nos lo da implícito, que sería el 1.1 metros. A eso lo llamaremos nuestra altura máxima. Y con esa altura máxima también presentará una velocidad. Aquí viene saliendo nuestro chorrito de agua desde el punto A. Aquí llega a esa altura máxima de 1.1 metros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en este punto todos los objetos pierden toda su velocidad para poder comenzar a descender.
Entonces se deduce que la velocidad en y, o sea, h máxima, va a ser igual a 0. Lo cual nos lleva de regreso a nuestras 4 primeras ecuaciones. Así es, nuestra tercera ecuación. Y de ese lado, que tenemos igual velocidad en y igual a 0. Por lo que si y vale 0, entonces toda esta expresión de nuestra ecuación será igual a 0. Pero aún seguimos teniendo las mismas dos incógnitas, que sería el valor de nuestro ángulo θ0 y el valor del tiempo. Entonces, en esta expresión, para mayor facilidad y eliminar una de estas dos incógnitas, podríamos despejar al tiempo. ¿Y de qué nos serviría despejar la variable t? Bueno, al quedar explícita, podríamos sustituirla en esa expresión, en donde ya tendríamos aquí el valor de nuestra y, que como había comentado es nuestra altura máxima, que ya nos las da el problema, que es 1.1 metros. Entonces aquí quedaría sustituido el valor. Solamente nos quedaría implícita la variable de nuestro ángulo θ0. Pero esta expresión la dejaremos de lado por un momento para comenzar a sustituir nuestro tiempo. Comenzando, tenemos primeramente nuestra g, que resta y multiplica a nuestro tiempo. Entonces del otro lado de la igualdad pasaría con ambas operaciones contrarias, o sea, dividiendo y con signo positivo. Y ahora solo quedaría pasar nuestra velocidad inicial por el seno de nuestro ángulo. Y todo esto sería nuestra t. Por el momento reservamos esta ecuación para poder sustituirla en la ecuación que sigue. Retomando nuestra ecuación de y, o sea, h máxima, podemos sustituir el tiempo. Bien, entonces tenemos que nuestra h máxima es igual a nuestra velocidad inicial por nuestro seno del ángulo por el tiempo. Sustituimos, bien, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nuestro tiempo, pero nos indica que ahora está al cuadrado. Podemos simplificar algunos términos. Por ejemplo, aquí tenemos este término por este término, que son lo mismo. Entonces nos quedaría el mismo término, pero al cuadrado, sin involucrar esta gravedad. Ahora bien, del otro lado tenemos gravedad, y del otro lado también tenemos una gravedad, pero al cuadrado. Cancelaríamos primero la g de este lado, nuestra gravedad, y del otro lado, como está elevado al cuadrado, solamente cancelaríamos una g, quedándonos algo así. Seguimos simplificando nuestra ecuación. Entonces tenemos que nuestra altura máxima sería igual a esta expresión elevado al cuadrado menos 1/2 de la misma expresión, igual elevado al cuadrado. Entonces tenemos que un entero menos 1/2 va a ser 1/2. Por lo tanto, nuestra altura máxima, o sea 1.1 metros, va a ser igual al medio de esa misma cantidad. Aquí está implícito el 1, porque pues 1 por esto pues va a dar lo mismo. Lo ponemos ahí arriba y no se pone el 1. Y bueno, 2 por g va a ser por 2 veces la gravedad. Entonces ahí tenemos ya nuestra ecuación lo más simplificada posible. Ahora solo resta despejar a nuestro ángulo θ0. Para fines más prácticos dividiremos a b0 y lo elevaremos individualmente al cuadrado de seno de θ0 elevado individualmente al cuadrado entre nuestra gravedad, que sería la misma expresión, solamente que aquí dividí estos dos términos para que sea más fácil despejar a nuestro ángulo. Ahora, para despejar a nuestro ángulo pasaremos a 2g del otro lado de la expresión, multiplicando a 1.1 metros, que sería así, por 2g. Y ahora nuestra b0, que está elevada al cuadrado y está multiplicando a lo que queremos despejar, la vamos a pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria, o sea, dividiendo.
Y todo eso pues ya nada más nos quedaría que sería igual a nuestro seno del ángulo al cuadrado. Ahora, para eliminar el cuadrado de nuestro ángulo tendremos que aplicar raíz a ambos términos de la expresión para no alterarlos. Ahora sí, procedemos a cancelar raíz con el cuadrado. Ahora ya tenemos a nuestro seno por teta 0. Y ahora tendremos que quitar aquí a nuestro seno de teta 0. ¿Cómo se hace eso? Pues con la operación contraria a seno, que sería seno a la menos 1. Bien, ahora sustituyendo en nuestra expresión los valores que ya nos dieron en el problema, tenemos que nuestro ángulo será igual a la operación inversa del seno, seno a la menos 1, por la raíz cuadrada de esta expresión, el 1.1 metros por 2 veces la gravedad, y recordando que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso entre nuestra velocidad inicial al cuadrado, que recordando los datos del problema, nuestra velocidad inicial, marcada en el vector verde, nos dice que es de 11.5 metros sobre segundos. Entonces nuestra velocidad inicial, aquí la sustituimos por los 11.5 metros sobre segundo. Ahora, metiendo esta operación en la calculadora, tenemos que nuestro ángulo teta 0 es igual a 23.82 grados. Ahora, solo para recordar que yo en un inicio mencioné que en lugar de el nombre de alfa para el ángulo, yo usaría este teta 0. Entonces en la respuesta solo quedaría mencionar que alfa es igual a 23.82. Entonces esto solamente nos resolvería el inciso B, en donde aquí tenemos a nuestra persona lanzando el chorro de agua y quedaría resuelto el ángulo con el que sale disparado ese chorrito de agua. Ahora, para resolver nuestro inciso A, usaremos una de las 4 expresiones principales mostradas al principio, la cual nos dice que para obtener la distancia horizontal, o sea X, la que nos pide el problema, desde el punto A hasta el punto de su altura máxima, que sería B, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que ya calculamos por el tiempo. La expresión del tiempo ya había quedado explícita anteriormente, la cual es esta: tiempo igual a velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces solamente restaría sustituir valores. Bien, entonces primero nos pide el valor de la velocidad inicial, recordando que es 11.5 metros sobre segundo. Okay, colocamos la cantidad por el seno de nuestro ángulo. Me falta el por el seno de nuestro ángulo, y todo ello entre nuestra gravedad, la cual son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, metiendo toda esta operación en nuestra calculadora, tendremos que t será igual a 0.47 segundos. Bien, ahora sí podremos utilizar nuestra ecuación para el eje de la X y poder saber de una vez por todas esa incógnita horizontal. Entonces tenemos que X va a ser igual a nuestra velocidad inicial nuevamente, que son los 11.5 metros sobre segundo, importante poner las unidades, por el coseno de nuestro ángulo, y ahora por último sería por nuestro tiempo. Metiendo toda esta operación a la calculadora, tenemos que nuestra X va a ser igual a 5 metros. Nuevamente, y ya para terminar, recordando que yo a la distancia que pide sacar en el inciso A, en el libro la nombran como la D minúscula. Yo tomé el nombre de X y pues ya solo en la respuesta faltaría cambiar estas dos literales, que viene siendo prácticamente pues lo mismo. Entonces así quedaría resuelto nuestro inciso A. Y eso fue todo por el video. Gracias.